Bueno, nuestro segundo tema de esta primera unidad son las bases biológicas del comportamiento. Y vamos a iniciar con lo que es el sistema nervioso. Posteriormente vamos a ver otra de las bases biológicas, que es el sistema endocrino. Bueno, el objetivo es analizar esas bases biológicas del comportamiento y el primero es el sistema nervioso. Desde que mencionábamos en la historia que se estudiaba las estructuras mentales, se continúa con toda esta parte, pero ya más a profundidad, no únicamente quedándonos en el método de introspección, sino buscando qué es lo que vamos a estudiar de esas estructuras. Y entonces nos dice que el sistema nervioso es un conjunto de estructuras que lo conforman las neuronas y sus subdivisiones. Se asemeja a lo que es el sistema telefónico porque va a transmitir y emitir mensaje, va a llegar información del exterior, la va a llevar hasta donde se le puede dar respuesta y va a dar una respuesta. Eso es emitir mensajes. Participa activamente en la regulación del todo el organismo. Recordemos que el sistema nervioso se encuentra en esta parte de nuestro cerebro, incluyendo lo que es la médula espinal, y va a llevar una serie de respuestas a través de las terminaciones nerviosas que tenemos en el organismo. Esto lo van a ver también en anatomía, pero sobre todo, o ya lo vieron en anatomía, sobre todo en esta parte lo vamos a revisar en relación a la conducta humana o el comportamiento. Por lo que es importante revisar cómo está dividido nuestro sistema nervioso. Y bueno, decimos que el sistema nervioso va a estar dividido en sistema nervioso central, que es la abreviatura que está en la parte superior, esta que se encuentra aquí, sistema nervioso central, el cual a su vez está dividido en cerebro y médula espinal. De cada uno vamos a mencionar su función en el comportamiento. Luego está el sistema nervioso periférico, que a su vez está dividido en somático y autónomo, y este autónomo está a su vez dividido en simpático y parasimpático. Y bueno, el sistema nervioso, como decíamos, se divide en dos: sistema nervioso central, que es el encéfalo o cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está conformado por los nervios o todas esas terminaciones nerviosas que están dentro de todo nuestro organismo. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de las partes de este sistema nervioso. El primero que vamos a revisar es el sistema nervioso central, y decimos que es una central de mensajes, ya que todo llega a esta parte de nuestro organismo. Es el cuartel central, como quien dice. El cerebro y la médula espinal van a conformar este sistema nervioso central, y podemos decir que el cerebro es el motor de nuestro comportamiento y vida, ya que de ahí se reciben y se emiten todas las respuestas. Por eso dice que es el control de emisiones, y está conformado sobre todo por las células nerviosas que se llaman neuronas. Y la médula espinal, que es la que va a llevar la información hacia nuestros nervios, es la sustancia englobada en la columna vertebral, y controla las funciones inferiores que vamos a compartir con otros animales. El defecar, el alimentarnos, el tener sed, el reproducirnos, todo eso es a lo que se refiere. El cerebro está conformado también por algo que se llama neoencéfalo o cerebro nuevo, que es todo lo que está en nuestra corteza cerebral. El tálamo cerebral, que está en la parte media de nuestro cerebro, a donde llega también nuestro aprendizaje, y los lóbulos cerebrales. Vamos a ver esa división de los lóbulos cerebrales también. Y bueno, decíamos que en nuestro cerebro se agrupan
una serie de células que se llaman neuronas. La neurona es conocida como la unidad básica del sistema nervioso o también conocida como célula cerebral. Está conformada por un núcleo, como todas las células, por un cuerpo celular, por un axón, que es donde está el neurotransmisor o la sustancia que se va a comunicar de una neurona a otra, y las dendritas, que son todas estas que están aquí, que son las terminaciones nerviosas que van a permitir a la neurona conectarse con otra neurona en algo que se llama sinapsis. Ahorita vamos a ver todo eso. Y bueno, la neurona hay de varios tipos. Están las neuronas sensoriales, que van a transmitir información de la periferia al sistema nervioso central. ¿A qué nos referimos con eso? La periferia son nuestros músculos, es nuestro cuerpo, que va a recibir información del exterior y la va a llevar hacia lo que es nuestro cerebro. Es decir, las neuronas sensoriales, o también conocidas como sensitivas o aferentes, van a llevar la información de afuera hacia adentro. Luego está otro grupo de neuronas que se llaman neuronas motoras. Estas transmiten información del sistema nervioso hacia las glándulas o músculos del cuerpo. Es decir, aquí la información va a ser a la inversa. Ya llevamos la información adentro. Ya está aquí, en nuestro cerebro. Ahora hay que llevarla hacia afuera, a través de los músculos, a través del movimiento. Por eso se llaman neuronas motoras o eferentes, porque expulsan la información hacia afuera. Pero entre estas dos debe de haber algo que se llama interneuronas. ¿A qué nos referimos con eso? A que ellas van a llevar la información o van a transmitir la información de manera local en el sistema nervioso central. Van a poner en contacto una neurona con otra. Estas serían las interneuronas, que están comunicando a un grupo de neuronas entre sí. Hagan de cuenta que esta es la neurona motora y esta es la neurona sensitiva. Y entonces a través de sus dendritas se conectan con la interneurona o neurona asociativa y van a llevar la información hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí entiende qué tan complejo es este proceso? Bueno, este proceso donde se conecta una neurona con otra, también se le llama sinapsis. Sinapsis, no sinopsis. Sinapsis. Y ese proceso se refiere a la comunicación o habla entre neuronas. Entonces va a ocurrir en esa transmisión local. Podríamos decir que las interneuronas participan en el proceso sináptico, pero la sinapsis en sí es la comunicación o habla entre neuronas. De eso sí tomen nota, porque no lo tenemos en ninguna diapositiva, pero tomen nota de esa parte. Y bueno, decíamos que aparte el cerebro se divide en lóbulos. Se divide en 4 lóbulos que de alguna manera van a comunicar o tener esa información dividida, van a tener diferente función. Está el lóbulo frontal, que está en todo esto de la frente. El lóbulo frontal es el que va a controlar el movimiento, o sea, que tanto nos movemos, controla el movimiento, pero también tiene que ver con nuestra creatividad y con nuestra personalidad, ¿sí? Luego está la neurona, los lóbulos parietales, que están aquí arriba, de aquí hasta acá, donde va a empezar casi su chongo de ustedes, el parietal, y se encarga de la proyección somática, de la proyección de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje, el que podamos hablar, y de nuestro movimiento, sobre todo el movimiento de nuestra boca. Luego está el lóbulo occipital, que está en esta parte de acá atrás, arriba del cerebelo,
Ese lóbulo occipital se encarga de la visión, de la identificación de palabras. Y luego están los lóbulos temporales que están arriba de nuestras orejas y se encargan de la audición, el recuerdo visual y auditivo y de nuestro juicio perceptual. O sea, qué es lo que estoy percibiendo a través del exterior. Lo vamos a ver aquí. Está de perfil, la imagen está hacia, podríamos decir, hacia su lado izquierdo. Y lo que ustedes están percibiendo es el lóbulo frontal, que es esta parte de la frente, hasta la mitad de la cabeza. Luego el lóbulo parietal, que es donde decíamos, ustedes tienen que ponerse su chongo. Luego está el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Aquí, personalidad, creatividad y movimiento. Acá, proyección somática, movimiento. Y el lenguaje. En esta parte de aquí, lóbulo occipital, que es la que está acá atrás, se encarga de nuestra visión, lo que vemos, la identificación de palabras, y arriba de nuestras orejas, el lóbulo temporal o los lóbulos temporales, que se encargan de el recuerdo visual y auditivo y de nuestra audición. Pero aparte de que el cerebro está dividido en lóbulos, también está dividido en dos hemisferios. ¿Sí? Esos dos hemisferios hemisferios que tenemos y en los que está dividido nuestro cerebro es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, de alguna manera, se encarga de ciertas funciones importantes para nuestro organismo. Controla nuestro lado derecho del cuerpo porque a través de nuestro cuerpo calloso, que está en la parte media de nuestro cerebro, se van a comunicar entre sí. Entonces controla toda la parte derecha de nuestro cuerpo. El que yo pueda levantar la mano derecha está controlada por mi hemisferio izquierdo. ¿Sí? Que yo pueda mover la pierna derecha, controlada por mi hemisferio izquierdo. Controla el lenguaje hablado, lo que ahorita están escuchando, la capacidad para los números o capacidad numérica, el que yo pueda hacer algunos cálculos. Controla el lenguaje escrito, el que yo pueda hacer estas notas y demás. Controla mi proceso de lectura y mi razonamiento. También algunos dicen que el hemisferio izquierdo es la parte científica. Luego está el hemisferio derecho, ahora vamos de este lado, que controla el movimiento de la parte izquierda, mi movimiento de mano izquierda, de mi pierna izquierda. Controla también, me permite percibir la música, por eso es un poco más artístico este hemisferio. Tiene que ver con el sentido musical, con la forma tridimensional, con el sentido del arte, con la intuición y con las sensaciones. Es el hemisferio emocional. Por eso algunos autores dicen que también un hemisferio es de mujer y el otro es de hombre. El hemisferio derecho de mujer y el hemisferio izquierdo de hombre. Si yo realmente considerara, y muchos autores si consideraran esa teoría como real, pues los hombres tendrían más desarrollado su cerebro del lado izquierdo y las mujeres más del lado derecho. Y ellos aplicarían más ciertas actividades que nosotros. Entonces ahí, chicos, sí tenemos que aprender de alguna manera que tanto un hemisferio como otro están presentes en nuestra vida. Y bueno, el sistema nervioso central también está conformado por médula espinal y aquí está conformado por lo que son los subcortes, que es el cerebro viejo o el paleoencéfalo, que es la parte superior de la médula espinal, y el cerebelo, que va a controlar mi equilibrio y mi postura de alguna manera.
El sistema, la médula espinal, como decíamos, lleva la información hacia afuera del cuerpo y es la que está más en contacto con nuestro sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, que son todos nuestros nervios, une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, con los músculos y las glándulas del cuerpo. Ahí al decir glándulas del cuerpo, de una vez les digo, sistema endocrino por ahí. Y con los impulsos nerviosos y voluntarios e involuntarios de nuestro organismo. Impulsos nerviosos voluntarios, aquellos que puedo controlar, involuntarios, que son los internos, que yo no puedo controlar. Y bueno, decíamos que el sistema nervioso periférico va a estar dividido en lo que es el somático y el autónomo. El somático tiene que ver, como su nombre lo dice, con todo lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Con todo lo que es nuestro organismo. Entonces controla por eso los movimientos voluntarios, el que yo me pare, corra, camine, baile y demás, tiene que ver con mi somático, movimientos voluntarios. El autónomo tiene que ver con esos movimientos involuntarios. El hipo, la respiración, el latido cardíaco, el movimiento digestivo, todo eso lo controla el autónomo, movimientos involuntarios. Y dentro de este autónomo aparecen dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Simpático tiene que ver con mi estado de alerta. Por eso esos ojos ahí tan sorprendidos, no es porque sea simpático de gracioso, sino me refiero a que es simpático porque está en ese estado de alerta, está dando respuesta a lo que ocurre en el exterior. ¿Sí? Es el que de alguna manera va a reaccionar ante o va a dar una respuesta ante situaciones vigorosas o ante situaciones que requieren nuestro accionar. ¿Sí? Y el parasimpático es aquel que nos va a regresar a un estado de equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Porque decimos que tiene que ver con esos movimientos involuntarios. Nos referimos a que de alguna manera estamos trabajando esta parte de la sorpresa. Nuestro organismo, al sorprenderse, nuestros latidos cardíacos se aceleran. No lo controlamos. Involuntariamente comienzan a moverse y a descontrolarse, ¿sí? Y de forma parasimpática, después de que ya me sorprendí, me espanté o demás, tengo que regresar a ese estado de equilibrio. Y entonces ahí aparece mi parasimpático, que después de una actividad vigorosa es el que nos va a regresar a una relajación, a un equilibrio. ¿Sí? Y bueno, aquí están las imágenes para que les quede más claro de lo que es el simpático y el parasimpático. El simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. El simpático, cuando estamos en un estado de mucha agitación, inhibe nuestra salivación y nuestro parasimpático la estimula y así nos podemos ir con una serie de cuestiones. Esto es nada más como ejemplo. Y bueno, las funciones del sistema nervioso en general son primero mantener viva a la persona controlando el funcionamiento de su organismo, captar toda la información del ambiente para adaptarse y satisfacer sus necesidades y por último relacionar y asociar esa información para almacenarla y que después la podamos utilizar. Estas son las funciones del sistema nervioso. Y bueno, la información también la pueden encontrar en los libros que les di en la presentación anterior para acrecentar un poco esta información del sistema nervioso. Bueno, eso es todo en este tema. Después vemos el sistema endocrino. Gracias.